Imagina que abres los ojos en una habitación de adobe, mientras la luz dorada del Nilo atraviesa una pequeña rendija y el sonido de los animales anuncia que otro día acaba de comenzar. Pero ahora pregúntate algo. ¿Cómo era realmente vivir un solo día, como un egipcio común, lejos de los faraones, lejos de los templos sagrados y más lejos aún de las imágenes idealizadas que tenemos en la mente? Porque lo sorprendente es que casi todo lo que creemos saber sobre el antiguo Egipto surge de tumbas y monumentos, no de la vida cotidiana. Y lo más extraño es que cuanto más descubrimos sobre sus hábitos, más se derrumba la imagen tradicional que hemos heredado. Hoy vamos a entrar en sus casas, escuchar sus preocupaciones, compartir su comida y acompañarlos desde el amanecer hasta la noche. Pero antes, debes saber una cosa. Para un egipcio, incluso la tarea más simple estaba conectada con el equilibrio del universo, y lo que eso significa es mucho más profundo de lo que imaginas. Egipto era una civilización vertebrada por un único eje, el Nilo. De su calma o de su furia dependía absolutamente todo. Si crecía lo suficiente había prosperidad, si no se avecinaba hambre. Esa dependencia total creó una sociedad organizada en torno a un orden rígido, pero sorprendentemente estable durante miles de años. Sin embargo, más adelante verás que bajo esa estabilidad había tensiones silenciosas que rara vez aparecen en los libros. Egipto se sostiene en pocas ideas, pero cada una tenía una consecuencia directa en la vida diaria. El ritmo del año, la importancia del hogar y la obsesión por mantener el equilibrio, la llamada Ma'at. Y lo más interesante está aún por venir. El protagonista de esta historia no es un faraón, ni un sacerdote, ni un gran arquitecto. Es el egipcio común, el campesino que trabajaba la tierra, el artesano que moldeaba objetos, la mujer que gestionaba la casa, el niño que jugaba entre animales y herramientas, el escriba que transformaba una sociedad en símbolos de tinta. ¿Qué quería esta gente? Sobrevivir, prosperar y mantener cierta armonía con fuerzas que no podían controlar. El problema era que el mundo que los rodeaba estaba lleno de amenazas invisibles, enfermedades, sequías, impuestos, burocracias que podían favorecerte un día y arruinarte al siguiente. Parece un mundo ordenado, pero la vida de cada familia podía cambiar con una única crecida demasiado baja del Nilo. Y aquí viene la pregunta que abre la verdadera tensión. ¿Por qué una civilización obsesionada con el orden vivía rodeada de un caos permanente que podía desestabilizarlo todo? Esa contradicción lo define casi todo, y más adelante entenderás por qué. El día comenzaba temprano, mucho antes de que el sol fuera demasiado intenso. La mayoría desayunaba una combinación sencilla: pan, cerveza y a veces cebolla o dátiles. Puede sonar extraño, pero la cerveza era más segura que el agua. Su fermentación la convertía en la bebida diaria más fiable, incluso para los niños. Y aquí aparece un detalle sorprendente. Los egipcios tenían prácticas de higiene bastante sofisticadas para su época, con aceites perfumados, ungüentos protectores y técnicas para evitar parásitos. Lo que no imaginas es que a pesar de esto, convivían con animales dentro de la casa, en un desorden doméstico que hoy nos parecería caótico. ¿Sabes qué es lo más curioso? Ese aparente caos formaba parte de la normalidad, y lo realmente extraño llegará después. Un campesino salía hacia los campos con herramientas simples: palos cavadores, hoces con hojas de pedernal, redes para irrigar. Su trabajo seguía un ciclo constante marcado por las estaciones: la inundación, la siembra, la cosecha. Pero aquí tienes un micro cliffhanger. Aunque solemos imaginar al Estado egipcio como una máquina perfectamente controlada, el reparto del agua era un asunto delicado que dependía tanto de la comunidad como de los funcionarios que supervisaban los canales. La tensión entre necesidad y control era constante. Más adelante verás por qué esta tensión daría pie a conflictos silenciosos en cada pueblo. En los talleres, los artesanos vivían un mundo diferente.
Carpinteros, alfareros, canteros, tejedores y joyeros formaban una red de especialistas cuyo trabajo alimentaba templos, casas y tumbas. Su salario normalmente se pagaba en raciones, pan, cerveza, textiles y ocasionalmente carne. Pero aquí llega un dato sorprendente. En Deir el-Medina, el pueblo de los trabajadores de las tumbas reales, existe el registro de la primera huelga documentada de la historia. ¿Qué exigían? Raciones atrasadas. Y el giro inesperado es que el Estado tuvo que ceder. Este pequeño detalle muestra un sistema laboral mucho más complejo y dinámico del que solemos imaginar. Y este no será el último secreto inesperado. La familia egipcia formaba el núcleo de la vida social. El matrimonio no necesitaba grandes rituales y los hijos eran parte central del hogar. Lo interesante es que las mujeres tenían más derechos legales de lo que suele creerse. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios e incluso dirigir negocios. Y aquí viene el remate. Algunas eran médicas, algo que sorprende incluso a historiadores especializados. Esta igualdad relativa no significa que no existieran roles muy marcados, pero revela una civilización más matizada de lo que aparece en la ficción. Lo más intrigante es que estas dinámicas familiares cobraban otro tono cuando caía la noche, porque el hogar se transformaba. Con la oscuridad comenzaba la parte más misteriosa del día. Los egipcios creían en un mundo lleno de presencias invisibles, dioses, espíritus protectores, peligros nocturnos. La casa funcionaba como un pequeño templo. Se encendían lámparas, se colocaban amuletos, se recitaban fórmulas simples para buscar protección. Y aquí llega uno de los picos narrativos más importantes. Muchos rituales esenciales no se hacían en los templos ni dependían de sacerdotes. Eran rituales cotidianos, domésticos y profundamente personales. Y el dato inesperado, incluso las personas sin formación religiosa conocían fórmulas mágicas que hoy podríamos comparar con manuales de usuario del mundo espiritual. Este mundo ritual, invisible durante el día, marcaba cada decisión en la vida cotidiana. Pero había algo aún más profundo. En el corazón de todo estaba la idea de Ma'at, el equilibrio del cosmos. No era una creencia abstracta. Era una forma de vivir. Cada acto, cada decisión, cada palabra pronunciada debía contribuir a mantener ese orden universal. Si un campesino trabajaba bien la tierra, si una madre cuidaba la casa, si un escriba copiaba un texto sin errores, todo eso no era solo trabajo, era una contribución directa a la estabilidad del mundo. Aquí llega el clímax espiritual. Los egipcios no se preocupaban únicamente por sobrevivir, sino por sostener el equilibrio del universo entero con sus acciones cotidianas. Y sin embargo había un instante capaz de romper ese equilibrio: la muerte. La muerte no era un final, sino un cambio de estado. Pero este estado dependía no tanto de grandes tumbas o momificaciones complejas, sino de la memoria. La mayoría de los egipcios no tenía acceso a elaborados sarcófagos ni a rituales de élite. Lo que sí tenían era la certeza de que seguir vivos en la memoria de los suyos era esencial para continuar existiendo en el más allá. Por eso el cuidado del hogar, los lazos familiares y la vida laboral cobraban otra dimensión. Eran inversiones en un futuro eterno. Y esto plantea una idea poderosa. La vida cotidiana en Egipto estaba dirigida no solo al presente, sino al recuerdo. Más adelante verás cómo esta obsesión por la memoria moldeaba incluso las tareas más simples del día. Las consecuencias de esta visión perduraron durante miles de años. Una civilización tan antigua que habría visto levantarse y desaparecer otras culturas, mantuvo su estabilidad porque cada persona, incluso la más humilde, vivía con la convicción de contribuir a un orden mayor. Y sin embargo, esta estabilidad tenía su fragilidad. Bastaba una crecida demasiado baja, una enfermedad o un error administrativo para alterar el equilibrio social. Lo que parece una civilización inmóvil desde lejos es, visto desde dentro, un organismo en constante tensión y reajuste. Esta es una de las paradojas más fascinantes del antiguo Egipto. Y ahora, cuando el día llega a su fin,
Imagina a esa familia apagando la pequeña lámpara de aceite. El calor se disipa lentamente. Afuera el Nilo fluye con indiferencia, como lo ha hecho durante miles de años. Y dentro de esa casa humilde, alguien reza, alguien termina una tarea, alguien se acuesta con la esperanza de que mañana la inundación sea favorable, que el trabajo sea justo, que el orden del mundo continúe un día más. Este instante, tan simple, tan humano, es quizás la mejor ventana para comprender una civilización entera. Porque aquí está la lección. Si quieres entender a Egipto, no mires solo las pirámides. Mira cómo vivían quienes nunca pisaron un palacio, quienes levantaron muros, prepararon alimentos, escribieron cartas, cuidaron hijos y rezaron frente a pequeñas figuras de barro. Es en esos gestos donde se esconde la esencia de una civilización que todavía nos fascina y, sorprendentemente, muchas de sus preocupaciones siguen resonando hoy. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, el miedo al caos, la esperanza de dejar un buen recuerdo. Entonces surge la gran pregunta: ¿era Egipto realmente tan estable? ¿O simplemente parecía estable desde lejos? Muchos historiadores creen que su aparente inmovilidad esconde un mundo en constante adaptación, y esa tensión entre permanencia y cambio quizás sea la razón por la que sigue atrapándonos. Si quieres seguir explorando las vidas ocultas de las civilizaciones antiguas y descubrir qué secretos aún permanecen bajo la arena, hay otro video esperando por ti en el canal. ¿Te atreves a ver qué había detrás de la próxima gran historia?